«Vete con ese niño a otra parte», gritó el director ejecutivo millonario, Miguel Navarro, apartándola con un gesto. Pero 3 años después, volvió a verla, con 2 gemelas que se parecían a él de forma innegable. La noche que Elena le dijo la verdad fue la noche en que su mundo se hizo añicos. La ciudad de Madrid afuera brillaba con el leve zumbido del tráfico vespertino, y en el alto despacho acristalado de Miguel Navarro, ubicado en una de las torres del distrito financiero, la atmósfera era tan cortante como el frío aire acondicionado que zumbaba quedamente de fondo. Él estaba de pie junto al ventanal. Su cabello oscuro caía sobre su frente, sus ojos azules distantes mientras revisaba algo en su móvil. Elena se encontraba cerca de la puerta, con los dedos temblándole mientras agarraba el pequeño test de embarazo dentro de su bolso. Durante horas había intentado encontrar el valor para hablar, para decirle que su mundo había cambiado, que la vida de él estaba a punto de cambiar también. Pero cuando finalmente habló, su voz salió más pequeña de lo que pretendía. «Miguel, tengo que decirte algo importante». Él no levantó la vista de inmediato, solo murmuró distraído. «¿Qué pasa, Elena?», como si ella fuera una de sus muchas empleadas en lugar de la mujer que compartía su cama y su corazón. Cuando por fin puso el test sobre su escritorio, las 2 débiles líneas rosas parecieron gritar más fuerte que cualquier palabra. Su mirada se posó en él y, durante un largo momento, el mundo se detuvo. Él se quedó mirando, parpadeó una vez y luego lentamente la miró, con la confusión nublando su rostro. «¿Qué es esto?», preguntó, aunque ya lo sabía. «Estoy embarazada», susurró ella con los ojos llenándose de lágrimas. «Vas a ser padre». El silencio que siguió fue insoportable. Ella esperaba sorpresa, quizás incluso miedo, pero no la mirada de traición que se extendió por sus facciones. «No puedes estar hablando en serio», dijo él finalmente con un tono cortante y frío. «Fuimos cuidadosos». Su voz se quebró mientras intentaba hablar. «Yo no planeé esto, Miguel. Yo tampoco lo esperaba. Pero sucedió y yo... ¿Y tú? ¿Crees que voy a dejarlo todo y a jugar a la casita contigo?», la interrumpió alzando la voz. «¿Tienes idea de lo que esto le haría a mi reputación? ¿A mi vida?». Ella se encogió, como si sus palabras la hubieran golpeado. «Esto no se trata de tu reputación», dijo suavemente. «Se trata de nosotros, de nuestro hijo». La palabra «nuestro» pareció encender algo dentro de él, algo oscuro y defensivo. Se pasó una mano por el pelo, paseándose detrás de su escritorio como un animal enjaulado. «No, Elena, no hagas esto. No lo conviertas en algo que no es. ¿Quieres quedártelo? Bien. Pero no esperes que yo sea parte de ello». Sus labios se separaron con incredulidad. «Miguel, ¿no lo dices en serio?». Él se volvió hacia ella, con la mandíbula tensa y los ojos brillando con ira y miedo. «Lo digo en serio. No puedo hacer esto. No lo haré. Tomaste tu decisión. Ahora vive con ella. Vete con ese niño a otra parte». Sus palabras la golpearon como un puñetazo físico, y antes de que pudiera siquiera responder, él agarró su chaqueta y se marchó, dejándola sola en su impecable oficina, con el eco de la puerta cerrándose resonando en sus oídos. Elena se hundió en la silla más cercana, incapaz de respirar. Sentía que le habían arrancado el corazón del pecho y su visión se nubló mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Pensó en el hombre del que se había enamorado, el hombre que una vez le había apartado el pelo de la cara y la había besado como si ella fuera lo único que tenía sentido en su mundo. Ese hombre se había ido, reemplazado por alguien irreconocible.
Ella sabía que él era orgulloso, obstinado, temeroso de perder el control, pero había creído, tontamente, que su amor por ella sería más fuerte que su miedo. Ahora comprendía que se había equivocado. Cuando finalmente abandonó su oficina esa noche, las luces de la ciudad le parecieron cruelmente brillantes. La lluvia comenzó a caer, calándole el abrigo mientras caminaba sin rumbo por la calle, una mano posada protectoramente sobre su vientre. No sabía a dónde iba, solo que no podía quedarse. Pasó la noche en un hotel barato a las afueras de Madrid, incapaz de dormir, con la mente acelerada por todo lo que había perdido en una sola tarde. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro, la frialdad definitiva en su mirada, la forma en que se había dado la vuelta sin dudar. A la mañana siguiente, cuando el sol se alzó débilmente entre las persianas, Elena recogió sus cosas y tomó una decisión. No le rogaría que se quedara y no permitiría que su rechazo la definiera. Estaba aterrorizada, sí, pero bajo ese miedo había algo más fuerte, un atisbo de determinación que no sabía que poseía. Iba a criar a su hijo sola. Le daría a su bebé una vida llena de amor, incluso si tenía que hacerlo sin el hombre que una vez creyó que sería suyo para siempre. Mientras subía al autobús hacia un pequeño pueblo de la costa atlántica de Galicia, que apenas recordaba de su infancia, Elena miró por la ventanilla el horizonte que dejaba atrás. Era la ciudad donde lo había amado, y la ciudad donde él la había destruido. Pero muy en el fondo, se dijo que este no era el final de su historia, sino solo el comienzo de una diferente. Lo que no sabía era que 3 años después, el destino lo traería de vuelta a su vida de la manera más inesperada y devastadora. Pero por ahora, todo lo que tenía era el sonido de la carretera bajo ella y la promesa silenciosa que le hizo a la pequeña vida dentro de sí. Nunca estarás sola, lo juro. Los primeros meses después de dejar la ciudad fueron los más difíciles de la vida de Elena. Llegó a aquel pequeño pueblo costero con nada más que una maleta, unos cientos de euros y el eco persistente de las palabras que le habían destrozado el corazón. El aire olía a sal y a lluvia, el sonido de las olas rompiendo a lo lejos le recordaba que al menos algo en el mundo seguía moviéndose con ritmo y propósito. Encontró un pequeño piso encima de una panadería, el tipo de lugar que crujía con cada paso, pero que se sentía lo suficientemente seguro como para respirar. La casera, una mujer mayor llamada Doña Carmen, no hizo muchas preguntas, y Elena se lo agradeció. Se decía a sí misma que estaba bien, que no necesitaba la lástima de nadie. Empezaría de nuevo, pieza por pieza, aunque tuviera que hacerlo con manos temblorosas y el corazón roto. Sus mañanas estaban llenas de agotamiento y náuseas, y sus noches de una soledad tan espesa que a veces se sentía como otra presencia en la habitación. La primera vez que sintió al bebé moverse, lloró, no por miedo, sino porque era la prueba de que no estaba verdaderamente sola. Le hablaba a su hijo nonato en susurros, contándole historias del océano y las estrellas, de sueños que aún podrían hacerse realidad. Había días en que odiaba a Miguel por lo que le había hecho, por elegir su orgullo en lugar de su amor, pero también había momentos en que lo extrañaba tanto que le dolía respirar. Cerraba los ojos e imaginaba cómo habría sido si las cosas hubieran sido diferentes, si él la hubiera elegido, si hubiera querido a ese niño, pero cada vez la realidad la devolvía. Él le había dicho que se fuera, y ella lo había hecho. Los meses se convirtieron en un año, y su vientre creció redondo y lleno. La gente del pueblo llegó a conocerla como la joven callada que trabajaba en la cafetería del hotel.
siempre sonriendo, suavemente, pero sin hablar mucho de sí misma. La cafetería se convirtió en su refugio, un lugar donde podía perderse en el ritmo del trabajo, en el olor a café y pan recién horneado, en la risa de los turistas de paso que no conocían su historia. El dueño, un hombre amable de mediana edad, llamado Javier, le ofreció el trabajo tras encontrarla llorando una noche detrás de la panadería. «Tienes manos firmes», le había dicho con suavidad. «Puedes empezar mañana». Ella nunca olvidó esa bondad. Cuando llegó el momento de dar a luz, el mundo exterior estaba cubierto de nieve. El viento aullaba contra las ventanas del pequeño hospital local y Elena, sola en una habitación con poca luz, gritó a través de su dolor sin una mano que sostener. La enfermera, una mujer cariñosa con ojos cansados, le susurraba ánimos, pero nada podía llenar el espacio donde Miguel debería haber estado. Y sin embargo, cuando por fin escuchó el primer llanto de su hija, una niña de cabello oscuro y un rostro frágil y perfecto, algo dentro de ella cambió. Ya no era tristeza, era amor feroz e inquebrantable. Luego vino otro llanto, más suave pero igual de fuerte. Miró al médico conmocionada. «Son gemelas», dijo él con una pequeña sonrisa. «Tienes dos niñas pequeñas». Las lágrimas inundaron sus ojos al mirarlas por primera vez. Dos pequeños milagros. Dos pedazos de su corazón que nunca la abandonarían. Las llamó Clara y Sofía. Los nombres le vinieron como un instinto, como si hubieran estado esperando a que ella los pronunciara en voz alta. Eran pequeñas, delicadas y hermosas, cada una con el cabello oscuro y unos ojos tan azules que parecían casi luminosos. Y aunque nacieron en un mundo sin su padre, Elena les prometió algo más grande. «Nunca lo necesitaréis», les susurró mientras las sostenía contra su pecho. «Me tenéis a mí, siempre». Los meses siguientes fueron un borrón de noches sin dormir y tomas interminables. Elena aprendió a calmar los llantos en la oscuridad, a equilibrar biberones con una mano mientras sostenía otro pequeño cuerpo con la otra. Volvió a trabajar a tiempo parcial en la cafetería cuando pudo, dejando a las niñas con doña Carmen, que las adoraba como si fueran sus nietas. La gente del pueblo a menudo la detenía en la calle, encantada por los dos pequeños rostros idénticos que se asomaban desde su cochecito. Sonreían y decían lo hermosas que eran las niñas, lo afortunada que debía ser. Elena también sonreía, aunque por dentro se preguntaba si suerte era realmente la palabra adecuada. A pesar del agotamiento, encontró la paz en las pequeñas cosas. El sonido del océano a través de la ventana abierta, la risa de sus hijas mientras crecían, la forma en que la luz les daba en la cara por la mañana. Todo se convirtió en su razón para seguir adelante. A veces se miraba en el espejo y apenas se reconocía. Ya no era la chica que había amado a un hombre como Miguel Navarro. Ahora era alguien nuevo, alguien más fuerte, moldeada por el dolor, pero definida por la resiliencia. Aún así, en ciertas noches, cuando el viento aullaba de la manera justa, soñaba con él. Lo veía de pie junto a esa ventana en su oficina, las luces de la ciudad reflejándose en sus fríos ojos azules, y se preguntaba si alguna vez pensaba en ella, en ellas. Se despertaba, miraba a sus hijas durmiendo, sus rostros tan parecidos al suyo, y susurraba: «Nunca sabréis lo que es no ser deseada. Me aseguraré de ello». Para cuando Clara y Sofía cumplieron 3 años, Elena había construido una vida tranquila y estable. La cafetería se había convertido en un segundo hogar. Las niñas habían crecido,
hasta ser unas crías curiosas y brillantes a las que les encantaba explorar la playa, y el dolor que una vez la consumió se había suavizado hasta convertirse en algo distante. Había hecho las paces con su pasado, o al menos eso creía. Pero el destino, con su cruel sentido de la oportunidad, se estaba moviendo hacia ella una vez más. Y pronto, el hombre que tanto se había esforzado por olvidar volvería a entrar en su vida, no como un amante, sino como un extraño que miraba fijamente los rostros de dos niñas que llevaban sus ojos. Habían pasado 3 años desde la noche en que Elena dejó Madrid, y aunque el dolor se había desvanecido hasta convertirse en algo distante, nunca desapareció del todo. Su vida se había asentado en un ritmo frágil pero pacífico. Cada mañana comenzaba con la risa de sus hijas resonando en el pequeño piso, encima de la panadería, seguida por el olor a pan fresco que subía desde abajo. Vestía a Clara y Sofía con vestidos azules a juego, les trenzaba el pelo oscuro y las llevaba a la guardería cerca del hotel antes de dirigirse a su trabajo en la cafetería. Las niñas se habían convertido en criaturas hermosas y enérgicas, llenas de picardía y calidez. Eran su todo, la razón por la que se despertaba sonriendo y la razón por la que se mantenía fuerte cuando la soledad le susurraba en las horas tranquilas de la noche. Esa mañana había comenzado como cualquier otra. El cielo estaba despejado, el aire suave con la promesa de la primavera. Elena tarareaba una melodía mientras limpiaba las mesas, la luz del sol atrapada en su pelo rubio. El hotel estaba más concurrido de lo habitual, lleno de ejecutivos asistiendo a algún evento corporativo. Ella no les prestaba mucha atención. Había aprendido hacía tiempo que su mundo ya no era el suyo. Pero el destino tenía un cruel sentido del humor, y sin que ella lo supiera, ya estaba preparando el escenario para el momento que desgarraría el pasado que creía haber enterrado. Miguel Navarro llegó al Hotel de la Costa poco después del mediodía. Su chofer apenas había aparcado antes de que él saliera, alto e impecable en su traje gris carbón. Los años habían hecho poco para suavizar sus rasgos afilados, aunque ahora había una fatiga en sus ojos azules que no había estado allí antes. El éxito lo había seguido a donde quiera que fuera, su empresa había duplicado su valor, su nombre aparecía en portadas de revistas y era celebrado como uno de los hombres más poderosos en las finanzas. Sin embargo, el vacío dentro de él solo había crecido. Ninguna cantidad de dinero o fama podía silenciar el eco del momento en que le había dicho a Elena que se fuera. Se había convencido a sí mismo de que ella había seguido adelante, de que lo que habían tenido era fugaz, pero muy en el fondo, sabía que se estaba mintiendo a sí mismo. Había intentado llenar el vacío que ella dejó con trabajo, con relaciones sin sentido, pero nada se acercaba jamás. La conferencia había sido organizada por uno de sus socios principales, y Miguel solo había accedido a asistir porque necesitaba una distracción. No esperaba nada del viaje más allá de largas reuniones y apretones de manos educados. Pero en el momento en que entró en el vestíbulo del hotel, algo en el aire cambió. Fue casi imperceptible, una extraña sensación de familiaridad que no podía ubicar del todo. Lo descartó como agotamiento y caminó hacia la cafetería en el extremo del pasillo, donde lo saludó el olor a café y bollería recién hecha. Elena estaba detrás del mostrador con la cabeza inclinada mientras llenaba una bandeja con cruasanes. Su pelo estaba un poco más corto ahora, su rostro un poco más maduro, pero todavía llevaba esa misma gracia silenciosa que una vez lo había deshecho. Por unos segundos él no creyó que fuera real.
El mundo a su alrededor se difuminó, el zumbido de las voces se desvaneció en silencio. Dio un paso más cerca, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. No podía ser ella. No podía. Pero cuando ella levantó la mirada, cuando esos claros ojos azules se encontraron con los suyos, el tiempo se detuvo por completo. Su expresión se congeló. La bandeja en sus manos tembló ligeramente antes de que la estabilizara. Cada músculo de su cuerpo se tensó. Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. Era como si 3 años de silencio se hubieran comprimido en el aire entre ellos, denso y sofocante. Él abrió la boca, pero no salieron palabras. La mirada en sus ojos no era la que él recordaba. Era más fría, más fuerte, como si hubiera construido muros tan altos que nada pudiera alcanzarla ya. Ella se dio la vuelta primero, fingiendo concentrarse en la caja registradora, sus manos moviéndose rápidamente. Miguel se quedó allí, paralizado, sus pensamientos dando vueltas. Estaba aquí. Después de todo este tiempo, estaba aquí. 1000 preguntas lo atenazaban, pero antes de que pudiera recuperar la compostura, 2 pequeñas voces rompieron el ruido. ¡Mamá! Vinieron corriendo desde el pasillo. 2 niñas pequeñas idénticas con cabello oscuro y ojos del color del mar antes de una tormenta. Elena se arrodilló, toda su expresión suavizándose mientras abría los brazos para abrazarlas. En el momento en que las niñas la alcanzaron, se aferraron a su cuello, riendo. Una de ellas dijo algo sobre jugar en la playa, y Elena se rió, apartando un mechón de pelo del rostro de su hija. Miguel sintió que el suelo se movía bajo él. No podía respirar. Las 2 niñas... Su mente se negaba a procesarlo, pero el parecido era innegable. Tenían su pelo, sus ojos, el mismo hoyuelo que le salía a él al sonreír. Era como si estuviera mirando 2 espejos más pequeños de sí mismo, reflejos de la vida que había tirado a la basura. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Su visión se nubló por un momento mientras la verdad se estrellaba contra él con una fuerza tan brutal que lo dejó mareado. Quiso hablar, preguntar, gritar, pero las palabras murieron en su garganta. Elena no lo miró de nuevo. Cogió a las niñas y les susurró algo antes de llevárselas fuera de la vista, con la espalda recta, sus movimientos en calma. Solo sus manos temblorosas la traicionaron. Él se hundió en una silla junto a la ventana, incapaz de pensar. Su mente revivió ese momento una y otra vez. Sus rostros, su voz, la palabra mamá. Podía sentir su pulso en las sienes, una mezcla de culpa, shock y algo más profundo que no podía nombrar. Él le había dicho que se fuera. Le había dicho que se fuera con ese niño a otra parte, y ella lo había hecho. Pero ahora entendía lo que eso significaba realmente. Se había ido sola, las había criado sin él. Durante el resto del día, Miguel apenas pudo concentrarse en las reuniones a las que se suponía que debía asistir. Sus pensamientos seguían volviendo a la cafetería, a la forma en que los ojos de ella se habían abierto al verlo, al eco de la risa de las niñas en el vestíbulo. Cuando cayó la noche, se puso de pie junto a la ventana de su suite de hotel, mirando el oscuro océano. Las olas rompían contra las rocas, implacables e imperdonables, y por primera vez en años sintió algo parecido al arrepentimiento. No el tipo superficial que a menudo usaba para justificar sus errores, sino el tipo profundo, desgarrador, que le hizo darse cuenta de lo vacía que se había vuelto su vida. Recordó sus últimas palabras, su voz temblando, sus ojos llenos de incredulidad, cuando él le había dicho que se fuera. «Vete con ese niño a otra parte». Ahora,
años después, finalmente vio la verdad de lo que había hecho. No solo la había enviado lejos a ella, había enviado lejos a la única familia que jamás tendría. Creía haber construido un imperio, pero ahora no significaba nada. En algún lugar del mismo edificio, dos niñas pequeñas con sus ojos dormían, soñando sin saber que el hombre que había negado su existencia estaba solo unos pisos más arriba. Y mientras Miguel se quedaba allí, mirando la oscuridad, un único pensamiento resonó en su mente, tranquilo, pero implacable. Lo había destruido todo, y ahora pasaría el resto de su vida tratando de arreglarlo. Esa noche, Elena apenas durmió. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Miguel, su expresión al verla, la forma en que su cuerpo se congeló, como si le hubiera caído un rayo, el atisbo de incredulidad que ella conocía demasiado bien. Su corazón se había acelerado sin control cuando sus ojos se encontraron, ya no por amor, sino por la repentina oleada de miedo y recuerdos que había pasado años enterrando. Sabía, muy en el fondo, que algún día sus caminos podrían cruzarse de nuevo, pero nunca había imaginado que sucedería así, con sus hijas a su lado, en el lugar donde había construido su frágil nueva vida. Permaneció despierta, mirando el techo, escuchando las suaves respiraciones de Clara y Sofía durmiendo a su lado, y se preguntó si él realmente las había reconocido. Una parte de ella rezaba para que no lo hubiera hecho, pero otra parte, la que todavía le dolía en silencio, sabía que sí. La luz de la mañana se filtró por las delgadas cortinas, pintando la habitación de un suave dorado. Elena se movió en silencio, preparando a las niñas para el día, pero su mente estaba muy lejos. Sus manos temblaban ligeramente mientras empacaba sus pequeñas mochilas, su estómago se tensaba con cada pensamiento de lo que podría suceder a continuación. ¿Vendría a verla? ¿La confrontaría? ¿O peor aún, fingiría que no existía, como antes? La incertidumbre la carcomía, pero se obligó a sonreír cuando Clara preguntó si podían pasar por la playa después de la guardería. Tal vez, dijo, su voz firme aunque por dentro se sentía como si fuera de cristal. En la cafetería, el aire estaba tenso por su propia inquietud. Cada sonido parecía más fuerte, cada rostro desconocido. Se sorprendió mirando hacia las puertas del vestíbulo más de una vez. Su pecho se oprimía cada vez que se abrían. No fue hasta media mañana que él apareció de nuevo, y aunque había intentado prepararse, su cuerpo reaccionó como si hubiera sido golpeado. Miguel entró en silencio, su cabello oscuro ligeramente despeinado, su expresión indescifrable. Se veía diferente del hombre que había amado, más viejo, más desgastado, pero todavía tenía esa presencia imponente, el tipo que hacía que el aire se sintiera pesado. No se acercó de inmediato, sino que se quedó parado cerca del mostrador por un momento, como si tratara de encontrar las palabras adecuadas. Cuando por fin habló, su voz era más baja de lo que ella recordaba, casi cautelosa. Elena, su nombre salió de su boca como algo sagrado y prohibido. Ella se paralizó, su mano apretando la cafetera. El sonido de su nombre en su voz tiró de algo profundo dentro de ella, algo que no quería volver a sentir. Se giró lentamente, su expresión compuesta, pero su corazón latiendo tan fuerte que pensó que podría romperle el pecho. «Señor Navarro», respondió, manteniendo un tono profesional, incluso frío. Su mandíbula se apretó ante su trato formal, pero él no la corrigió. «Necesitamos hablar», dijo en voz baja. Ella dudó, mirando a los clientes, y luego hizo un gesto hacia el pasillo trasero. Se pararon en el pequeño trastero detrás de la cafetería, rodeados de estantes con azúcar, granos de café y vasos de papel. Por un momento, ninguno de los dos habló.
El aire estaba denso con todas las cosas que quedaron sin decir. Finalmente, Miguel dio un paso adelante. «¿Son mías?», dijo suavemente con la voz inestable. No fue una pregunta. Elena miró hacia abajo conteniendo el aliento. Luego se obligó a mirarlo a los ojos. «¿Sí?», dijo simplemente. Él cerró los ojos por un momento, como si tratara de procesar el peso de esa única palabra. Cuando la miró de nuevo, su expresión estaba llena de algo entre rabia, culpa e incredulidad. «¿Por qué no me lo dijiste?». Ella se rió amargamente, sacudiendo la cabeza. «¿Decírtelo? ¿Después de lo que me dijiste, Miguel? Me dijiste que fuera con ese niño a otra parte. Dejaste muy claro que no querías formar parte de ello». Su voz se quebró a pesar de sus esfuerzos por mantenerla firme. Él se encogió cuando sus palabras cortaron el aire. «Estaba enfadado», dijo rápidamente. «Tenía miedo. No sabía cómo manejarlo». Ella lo miró con incredulidad. «¿Tenías miedo? ¿Crees que yo no? Estabas sola, Miguel, completamente sola. Y tú te marchaste sin siquiera mirar atrás». Las lágrimas se acumularon en sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. «Te rogué que me escucharas. No lo hiciste, ni siquiera preguntaste si estaba bien». Miguel se pasó una mano por el pelo, paseándose como un hombre perdido en su propio tormento. «Sé que no puedo cambiar lo que hice», dijo finalmente, con voz áspera. «Pero quiero ser parte de sus vidas ahora. Quiero conocerlas». Las palabras hicieron que el estómago de Elena se retorciera. «No puedes simplemente querer eso ahora», dijo en voz baja. «No puedes aparecer después de 3 años y decidir que quieres jugar a ser padre. Ellas ni siquiera saben quién eres». Él la miró con desesperación en los ojos. «Entonces diles la verdad, por favor, Elena». Ella se dio la vuelta, mirando por la pequeña ventana sobre el mostrador. «Son felices», susurró. «Tienen todo lo que necesitan. No voy a permitir que interrumpas sus vidas porque de repente te sientas culpable». Él se acercó, su voz más suave ahora. «No solo me siento culpable, estoy tratando de arreglar las cosas». Ella sacudió la cabeza lentamente. «No puedes arreglar esto. No puedes deshacer los años que te perdiste o las noches en que preguntaron dónde estaba su padre. Tomaste tu decisión». Por un momento, el silencio llenó la habitación. Luego, la voz de Miguel rompió el silencio, frágil pero firme. «Tomé la equivocada». La sinceridad en su tono la sobresaltó. Se giró para mirarlo, y por primera vez no vio al hombre frío y orgulloso que una vez amó, sino a alguien roto, alguien perseguido por el arrepentimiento. «Por favor», dijo de nuevo, casi susurrando. «Déjame al menos verlas, déjame conocerlas correctamente». Su garganta se cerró. La parte de ella, que se había endurecido a lo largo de los años, quería decir que no, proteger el frágil mundo que había construido. Pero la madre que había en ella, la que miraba los ojos de sus hijas todos los días y veía las preguntas que aún no sabían cómo hacer, dudó. Finalmente, asintió una vez, su voz apenas audible. «Mañana, después de que las recoja de la guardería». Cuando Miguel se fue, Elena se hundió en el suelo, con las manos temblando. Había pasado años preparándose para todos los desafíos posibles: dinero, agotamiento, soledad. Pero no para esto. No sabía lo que traería el mañana, solo que cambiaría todo de nuevo. Esa noche, después de que las niñas se durmieron, se paró junto a la ventana, mirando el mar. La luna se reflejaba en las olas como fragmentos de cristal, y le susurró a la oscuridad como si pudiera darle una respuesta. «Por favor»,
No dejes que me arrepienta de esto. Al otro lado del pueblo, Miguel se sentó solo en su suite, la imagen de sus hijas grabada permanentemente en su mente. Revivió cada detalle, sus risas, sus ojos, la forma en que se aferraban a Elena, y cada recuerdo se grabó más profundamente en él que el anterior. Había construido una vida basada en el control y la certeza, pero ahora, por primera vez en años, se sentía completamente impotente. Todo lo que podía pensar era en las dos niñas pequeñas que no sabían que él existía y en la mujer que una vez le había confiado su corazón. Se sirvió una copa, pero no sirvió de nada. Cuando finalmente apagó las luces, un pensamiento lo mantuvo despierto hasta la mañana. Ya las había perdido una vez. No podía permitirse el lujo de perderlas de nuevo. El día siguiente se sintió como una tormenta mucho antes de que las nubes se congregaran. Elena se despertó con una pesadez presionando su pecho, un dolor que no había sentido en años. Vistió a las niñas lentamente. Sus manos temblaban cada vez que ataba un cordón o cepillaba su suave cabello oscuro. Clara notó el malestar de su madre, ladeando la cabeza con esa curiosa inocencia sin filtros que solo tienen los niños. «Mamá, ¿estás triste?», preguntó agarrando su conejito de peluche. Elena sonrió débilmente y negó con la cabeza. «No, cariño, solo pensando». La mentira le supo amarga en la lengua. ¿Cómo podía explicar que sus vidas estaban a punto de cambiar? Que el hombre que una vez le había roto el corazón estaba de vuelta, pidiendo algo que no estaba segura de poder dar. El día transcurrió en una bruma de rutina. Las dejó en la guardería, trabajó su turno en la cafetería y trató de fingir que todo era normal. Pero cada tic-tac del reloj, cada zumbido de conversación, parecía hacer eco de la misma palabra en su mente. Hoy. Para cuando el sol de la tarde se hundió bajo el océano, sus nervios estaban al límite. Se paró frente al espejo, arreglándose el pelo, debatiendo si cancelar la reunión por completo. Podría desaparecer fácilmente de nuevo, mudarse a otro pueblo, empezar de nuevo. Pero cuando miró los pequeños dibujos que las niñas habían hecho, pegados con orgullo en la pared, figuras de palo de 3 personas tomadas de la mano bajo un sol amarillo brillante, supo que no podía huir para siempre. Se merecían conocer a su padre, aunque le rompiera el corazón dejarlo acercarse. Cuando llegó al parque, Miguel ya estaba allí, de pie cerca de la fuente. Se veía diferente a la luz del día, menos como el ejecutivo intocable que recordaba y más como un hombre despojado de su armadura. Llevaba una camiseta sencilla, sin chaqueta de traje, y el viento le había revuelto el pelo. Tenía las manos metidas profundamente en los bolsillos, pero la tensión en sus hombros lo delataba. Elena aparcó el cochecito cerca de un banco, y las niñas saltaron inmediatamente, corriendo hacia el parque infantil con la alegría despreocupada que siempre le oprimía el pecho de orgullo y miedo a partes iguales. Ella las siguió con los ojos, luego se volvió hacia Miguel. «¿No saben quién eres?», dijo en voz baja. «¿Todavía no?». Él asintió, su voz apenas un susurro. «Lo entiendo». Por un momento, simplemente se quedaron allí, el sonido de las risas de los niños llenando el espacio entre ellos. Luego, mientras Clara y Sofía se subían a los columpios, una de ellas levantó la vista y captó la mirada de Miguel. Ella sonrió, todo su rostro se iluminó, y él se paralizó. Algo en esa expresión simple e inocente lo destrozó. Fue como ver su propia infancia reflejada en él, intacta por la amargura que había consumido su vida adulta. Él dudó antes de avanzar, mirando a Elena en busca de permiso. Ella asintió levemente, con los labios apretados. «Hola», dijo en voz baja agachándose junto al columpio.
Sofía parpadeó, curiosa pero sin miedo. «Hola», respondió con voz tímida. «Tienes los mismos ojos que yo», dijo con aire de suficiencia, estudiándolo. Miguel sintió que se le cerraba la garganta, su visión se nubló. Se las arregló para sonreír levemente. «Supongo que sí». Clara se rió junto a su hermana, pateando sus piernas mientras se columpiaba más alto. «Mamá dice que lo sacamos de alguien especial». Las palabras lo golpearon más fuerte de lo que esperaba, cada sílaba abriéndose camino a través de años de negación y culpa. Se volvió hacia Elena, que estaba a unos pasos de distancia, con los brazos cruzados, observándolos con una expresión indescifrable. Jugaron durante casi una hora. Las niñas le mostraron sus toboganes favoritos, le presentaron sus juegos imaginarios e hicieron 1.000.000 de preguntas que él intentó responder sin derrumbarse. Cada risa, cada sonrisa, se sintió como un milagro y un castigo. Cuando una de ellas tropezó y él instintivamente la atrapó antes de que cayera, el corazón de Elena se encogió. Mirarlo con ellas era como ver a un fantasma volver a la vida. El hombre que una vez le había dado la espalda, ahora estaba arrodillado en el césped, limpiándoles suavemente la suciedad de sus pequeñas rodillas, su rostro suave y desprotegido. Cuando el cielo comenzó a oscurecerse, Elena llamó a las niñas. «Es hora de irnos, amores». Ellas se quejaron en protesta, pero ella sonrió. «Despedíos». Clara saludó con entusiasmo. «Adiós, señor». Sofía hizo lo mismo, añadiendo, «¿Le volveremos a ver?». La pregunta quedó flotando en el aire. Miguel miró a Elena, sus ojos suplicando en silencio. Ella dudó antes de responder por él. «Ya veremos», dijo suavemente, guiándolas hacia el cochecito. Las niñas se giraron varias veces, todavía saludando mientras desaparecían por el camino. Cuando estuvieron fuera de la vista, Miguel se quedó junto a la fuente, incapaz de moverse. Elena regresó después de acomodar a las niñas en el coche. Se paró a su lado, con las manos agarrando la correa de su bolso. «Les has caído bien», dijo en voz baja, casi a regañadientes. Él la miró, con los ojos vidriosos. «Son perfectas. Hiciste todo lo que yo debería haber hecho». Ella negó con la cabeza. «No puedes reescribir la historia, Miguel. No puedes simplemente aparecer ahora y esperar que sea fácil». Su voz se quebró. «No espero que sea fácil, solo quiero una oportunidad». Ella lo estudió por un largo momento. El viento le revolvió el pelo, y por un breve segundo, él vio a la mujer de la que se había enamorado años atrás, la que una vez lo había mirado como si él no pudiera hacer nada malo. Ahora su mirada era firme, fuerte, inquebrantable. «¿Una oportunidad para qué?», preguntó finalmente. «¿Para conocerlas? ¿O para tranquilizar tu conciencia?». Él se encogió, pero no apartó la mirada. «Para ser su padre», dijo simplemente. «Para ser quien debía haber sido desde el principio». El silencio se extendió entre ellos. La fuente burbujeaba suavemente, y los últimos rayos de sol pintaron el parque de dorado. Elena suspiró, el agotamiento filtrándose por sus huesos. «Iremos paso a paso», dijo por fin. «No haré promesas y no permitiré que las lastimes». Él asintió lentamente. «No me atrevería». Mientras se alejaba, empujando el cochecito hacia el aparcamiento, él se quedó allí observándola hasta que ella desapareció de la vista. Por primera vez en años, sintió algo más que culpa o ambición. Era esperanza, frágil, temblorosa, pero real. Sabía que el camino por delante sería largo e incierto, lleno de viejas heridas y nuevos comienzos. Pero mientras miraba el cielo que se oscurecía, se hizo un voto silencioso a sí mismo. No les fallaría de nuevo. Esa noche,
Elena se sentó junto a las camas de sus hijas, observándolas dormir. Sus rostros estaban en paz, sus manos acurrucadas cerca de sus pechos. Extendió la mano y apartó un mechón de pelo de la frente de Clara, con el corazón doliéndole de amor y miedo. Tal vez era una tonta por dejar que Miguel se acercara de nuevo. Tal vez estaba arriesgando todo lo que había construido. Pero al pensar en la forma en que las niñas habían sonreído esa tarde, en la forma en que se habían reído como si el mundo no fuera más que luz solar y seguridad, se dio cuenta de que algunas oportunidades, por peligrosas que fueran, valían la pena. Y al otro lado del pueblo, en una suite de hotel que de repente se sentía menos vacía que antes, Miguel miraba por la ventana el mar iluminado por la luna, susurrando la misma promesa que una vez no había podido cumplir. Esta vez me quedaré. Continúa la historia, siguiendo la estructura original y manteniendo la traducción íntegra y adaptada. Las semanas siguientes se desarrollaron como un baile lento y delicado, lleno de pasos cautelosos y miedos tácitos. Miguel comenzó a aparecer en el parque cada pocos días, siempre a la misma hora, esperando junto a la fuente con una paciencia silenciosa que asombraba a Elena. Nunca presionó, nunca exigió, simplemente esperaba hasta que ella llegara con las niñas, ofreciendo una pequeña sonrisa y un saludo vacilante. Cada vez, Elena se decía a sí misma que sería la última. Sin embargo, cada vez que veía cómo se iluminaban los rostros de Clara y Sofía al verlo, su resolución flaqueaba. Las niñas lo adoraron casi al instante, atraídas por su calidez y su suave atención, como si intuyeran lo que su corazón se negaba a admitir. Él era parte de ellas, por mucho que ella intentara mantener el pasado enterrado. Una tarde, las niñas lo convencieron para que se uniera a su picnic. Se sentó con ellas en una manta de cuadros bajo un viejo roble, rodeado de sándwiches y zumos, escuchando mientras le contaban historias sobre sus juguetes, sus colores favoritos y el amigo imaginario que ambas insistían en que vivía debajo de su cama. Elena se sentó frente a él. Sus ojos, de vez en cuando, se desviaban de su libro para observar la escena. Odiaba lo natural que parecía, lo fácilmente que se deslizaba en sus vidas. Cuando Sofía se inclinó sobre su brazo, riendo, y Clara apoyó la cabeza en su hombro, la garganta de Elena se cerró. Había algo insoportablemente tierno en la forma en que las miraba, como un hombre que descubre la luz del sol después de años de oscuridad. Más tarde, cuando las niñas se fueron corriendo a jugar, Miguel se volvió hacia ella. «No me merezco esto», dijo en voz baja. Ella levantó la vista, sobresaltada por la crudeza de su voz. «Tienes razón», respondió, cerrando su libro. «No te lo mereces». Él asintió, aceptándolo. «Pero voy a intentarlo de todos modos». Su mirada se encontró con la de ella, firme y sincera. «No tienes que perdonarme, Elena. Pero no puedo alejarme de ellas de nuevo». Su corazón se encogió, dividido entre la ira y algo más suave que no quería nombrar. «No son tu redención», dijo bruscamente. «Son niñas. Necesitan estabilidad, no un hombre tratando de arreglar sus errores». Su expresión se suavizó. «Lo sé. Por eso no pido perdón. Pido la oportunidad de ganarme su confianza y, tal vez algún día, la tuya». Los días pasaron y, lentamente, las paredes comenzaron a desmoronarse. Él empezó a recoger a las niñas de la guardería de vez en cuando, bajo la supervisión cautelosa de Elena, llevándolas a tomar helado o a dar de comer a los patos en el estanque. Aprendió sus hábitos.
la forma en que a Clara le gustaba tararear cuando coloreaba, cómo Sofía se negaba a dormir sin su conejito, cómo ambas se reían en perfecta sincronía. Se encontró memorizando sus pequeños detalles como una oración. Por las noches, cuando regresaba a su hotel, el silencio se sentía más pesado que nunca. Empezó a odiar el lujo estéril de su suite, los suelos de mármol, las paredes de cristal con vistas a la ciudad que ya no le impresionaban. Todo se sentía vacío, sin sentido, comparado con la risa que ahora perseguía sus pensamientos. Una noche, mientras la lluvia tamborileaba suavemente contra las ventanas, Miguel llegó inesperadamente. Su camisa estaba húmeda, su cabello revuelto, y había algo en sus ojos que hizo que el corazón de ella diera un vuelco. «Necesito decirte algo», dijo con voz baja. Ella le indicó que entrara, pero él se quedó junto a la puerta. Cuando te dejé hace años, me dije a mí mismo que lo hice por la empresa, por mi futuro. Pensé que estaba protegiendo lo que había construido. Pero la verdad es que solo tenía miedo, miedo al amor, miedo a perder el control. Y cuando te volví a ver, con ellas, me di cuenta de que no tenía control sobre nada que realmente importara. Se pasó una mano por el pelo, su voz temblando ligeramente. No merezco otra oportunidad, pero quiero construir una. Quiero construir algo real esta vez, contigo, con ellas, con los pedazos que me queden. Elena sintió que las lágrimas le picaban en los ojos, pero sacudió la cabeza. No es tan simple, Miguel. No puedes simplemente borrar lo que pasó. No puedes borrar las noches que lloré preguntándome cómo las alimentaría, o las veces que preguntaron dónde estaba su padre y no tuve respuesta. Su voz se quebró y él se acercó. No estoy tratando de borrarlo. Estoy tratando de darle un sentido. Quiero ser el hombre que les muestre cómo es el amor, aunque tenga que pasar el resto de mi vida demostrándolo. La sinceridad en sus ojos hizo que su pecho se tensara. Por primera vez vio no al hombre que la había abandonado, sino al hombre que finalmente podía ver el daño que había hecho y quería curarlo. Aún así, el viejo dolor le arañaba el corazón. «¿Crees que el amor lo arregla todo?», susurró. «Pero no es así. No basta con quererlo. Tienes que luchar por él, incluso cuando duele». Él asintió. «Entonces déjame luchar». Se quedaron allí, a centímetros de distancia, el aire entre ellos denso con todo lo no dicho. Afuera, un trueno retumbó a lo lejos, el sonido bajo y sordo, como si el universo mismo estuviera escuchando. Finalmente, ella se hizo a un lado e hizo un gesto hacia la cocina. «Quédate a cenar», dijo suavemente. No era una invitación, era una abertura. Él dudó solo un segundo antes de asentir. La cena fue tranquila pero cálida. Las niñas charlaron sin cesar sobre su día, sobre cómo Sofía había aprendido a contar hasta 20 y cómo Clara había hecho un dibujo en la guardería. Miguel escuchó atentamente, riendo con sus historias, su expresión suave. Elena lo observó, recordando cómo una vez había amado esa risa, la forma en que llenaba una habitación. Por un segundo fugaz, casi se sintió como si el pasado nunca hubiera sucedido, como si el mundo simplemente se hubiera detenido y vuelto a empezar. Después de que las niñas se durmieron, ella lo acompañó a la puerta. La lluvia había cesado, dejando la calle brillando bajo la luz de las farolas. Él se volvió hacia ella, dudando. «Estás pensando en ello, ¿verdad?», dijo en voz baja. Ella frunció el ceño. «¿En qué?». «En perdonarme». Su tono no era engreído, solo seguro. Ella exhaló lentamente, su aliento visible en el aire fresco. «Tal vez sí», admitió.
pero el perdón no significa que lo olvidaré jamás. Él sonrió débilmente. No me gustaría que lo hicieras. Olvidar significa que no importó. Ella lo miró fijamente por un largo momento, y luego algo dentro de ella se movió. Un recuerdo, un latido, una posibilidad. Antes de que pudiera detenerse, extendió la mano y le tocó la mano. Fue breve, apenas más que un roce de dedos, pero fue suficiente para enviar una corriente a través de ambos. Él no se acercó, no intentó atraerla. Simplemente se quedó allí, con los ojos llenos de gratitud, como si ese único toque fuera más de lo que merecía. Esa noche, Elena se quedó despierta, con la mente dando vueltas. Las paredes que había construido durante años se estaban agrietando, no por la presión, sino por algo más suave, la esperanza. Y aunque la aterrorizaba, ya no podía negar lo que sentía. Quizás la gente podía cambiar. Quizás el amor no se trataba de ser perfecto, sino de estar dispuesto a empezar de nuevo después de que todo se hubiera desmoronado. Al otro lado del pueblo, Miguel se quedó sentado en su coche mucho después de irse de su casa. El sonido de la lluvia regresando suavemente contra el parabrisas. Revivió sus palabras, su toque, el sonido de la risa de sus hijas. Por primera vez en su vida, no pensó en negocios o plazos o en el hambre interminable de más. Todo lo que pensaba era en ellas, la familia que casi había destruido y la frágil e imposible oportunidad que tenía de arreglarlo. Se recostó, cerró los ojos y le susurró a la oscuridad: «No las perderé de nuevo». Y por una vez lo decía en serio. La mañana que lo cambió todo comenzó en silencio, casi de manera engañosa. El cielo era de un azul pálido, veteado de rosa suave, y el mundo fuera de la ventana de Elena parecía pacífico de una manera que la inquietaba. Había aprendido que la paz a menudo llegaba antes de que la vida decidiera ponerla a prueba de nuevo. Las niñas se reían en su habitación, enredadas en mantas, sus voces una melodía de la que nunca se cansaría. Ella se paró junto al mostrador sirviendo café, sus pensamientos pesados y confusos. Miguel se había convertido en parte de sus vidas de nuevo, lenta y cuidadosamente, como un hombre temeroso de romper la poca confianza que se le había dado, y sin embargo, el peso del pasado se cernía entre ellos como niebla. Cada vez que él sonreía, cada vez que la miraba, ella sentía algo que no quería nombrar. Amor, sí, pero también miedo. Porque el amor significaba vulnerabilidad, y se había prometido a sí misma que nunca volvería a ser tan vulnerable. Ese día se suponía que Miguel los llevaría a todos al Festival del Puerto. Las niñas habían estado contando los días, mareadas ante la idea de atracciones, globos y el aire salino del mar. Cuando su coche se detuvo afuera, el corazón de Elena hizo esa cosa extraña y no deseada de nuevo. Dio un salto. Él salió, vestido informalmente con jeans y una camisa azul marino, luciendo más como el hombre que ella había conocido que como el ejecutivo pulido que había sido cuando se conocieron. Sus ojos se suavizaron cuando se encontraron con los de ella, una mezcla de afecto y vacilación. «Buenos días», dijo en voz baja. Ella asintió, devolviendo una pequeña sonrisa antes de ayudar a las niñas a subir al coche. El festival estaba vivo con color y sonido. La música flotaba en el aire, mezclándose con las risas y el olor a frutos secos tostados. Las niñas correteaban de un puesto a otro, con las manos pegajosas por el algodón de azúcar, sus rostros brillando de alegría. Miguel las seguía de cerca, llevando sus chaquetas y comprándoles golosinas, y de vez en cuando Elena se sorprendía observándolo. Ahora era tan diferente, más amable, paciente de una manera que le hacía doler el pecho. Cuando Sofía tiró de su manga, pidiendo otro globo,
Él no la ignoró ni revisó su teléfono. Simplemente se agachó y se lo ató a la muñeca, sonriendo como si nada en el mundo importara más que ese pequeño gesto. Caminaron por el muelle mientras el sol comenzaba a hundirse. El océano brillaba dorado, y por un momento fugaz, Elena se permitió volver a creer en la felicidad. Entonces, como si el universo quisiera poner a prueba su fe, un fuerte estruendo rompió el aire. Una multitud se había reunido cerca del borde del muelle, gritando. Alguien había dejado caer su teléfono al agua y, en el caos, Sofía se había escapado de su lado. Elena se giró, el pánico surgiendo a través de ella como un rayo. ¿Sofía? Su voz se quebró mientras escaneaba a la multitud. Durante un segundo aterrador, no pudo verla. Luego vislumbró una pequeña figura demasiado cerca de la barandilla, su diminuta mano agarrando el borde mientras se inclinaba hacia adelante para mirar algo flotando debajo. El corazón de Elena se detuvo. Antes de que ella pudiera moverse, Miguel ya estaba corriendo. Alcanzó a Sofía justo cuando su pie resbaló en la madera mojada. Su brazo se disparó para agarrarla antes de que pudiera caer. La multitud jadeó mientras la acercaba contra su pecho, su mano temblando mientras la abrazaba con fuerza. «Te tengo», susurró con la voz quebrada, el rostro pálido. Elena corrió hacia ellos, las lágrimas cayendo por sus mejillas. Sofía lloraba, asustada pero a salvo. Cuando Elena la tomó en sus brazos, se dio cuenta de que estaba temblando tan fuerte como su hija. Miguel se quedó allí, todavía respirando con dificultad, sus ojos muy abiertos con algo entre el miedo y la comprensión. «Casi la pierdo», murmuró, y Elena lo miró, viendo la cruda verdad en su expresión. En ese instante, ella lo entendió. Ya no solo estaba tratando de hacer las paces, las amaba, profunda, desesperadamente. Y ella también lo amaba a él, aunque admitirlo se sentía como pararse al borde de algo vasto e incierto. Esa noche, después de que las niñas se durmieron en el asiento trasero, Elena y Miguel condujeron a casa en silencio. Las luces de la ciudad pasaban borrosas y el peso del día se asentó entre ellos. Cuando se detuvieron en su entrada, ella se giró hacia él, su voz suave, pero firme. «No tenías que volver, Miguel. Podrías haberte quedado fuera y yo habría seguido viviendo. Pero lo hiciste. Y hoy, cuando la salvaste...» Hizo una pausa. Su garganta se cerró. «Salvaste más que solo a ella. También salvaste algo en mí». Él la miró, sus ojos brillando bajo la tenue luz de la calle. «No me merezco eso», dijo en voz baja. «Pero pasaré mi vida intentándolo». Elena se recostó, exhalando lentamente. Tal vez no se trata de merecer, tal vez solo se trata de estar presente. Por un momento, ninguno de los dos habló. Luego, casi sin pensar, ella se inclinó sobre la consola y tomó su mano. Estaba cálida y familiar, y el sentimiento que la invadió fue a la vez aterrador y liberador. Él giró la mano, entrelazando sus dedos con los de ella, y por primera vez en años ella no se apartó. Durante las semanas siguientes, algo en sus vidas comenzó a estabilizarse, no de una manera perfecta, de cuento de hadas, sino de una manera tranquila y humana. Miguel pasaba sus tardes ayudando a las niñas con puzzles o leyéndoles cuentos. Su voz profunda se suavizaba cuando ellas rogaban: «¡Solo uno más!». Elena observaba desde el umbral, con los brazos cruzados, sus labios curvados en una pequeña sonrisa desprotegida. Se encontró riendo más, confiando más, incluso durmiendo mejor. Las pesadillas que una vez la habían perseguido se desvanecieron, reemplazadas por sueños que ya no temía tener.
Una tarde, mientras estaban sentados en el porche viendo a las niñas perseguir luciérnagas, Miguel se giró hacia ella y dijo: «¿Sabes? Solía pensar que la felicidad era algo que te ganabas. Ahora creo que es algo que se construye». Ella lo miró, sus ojos reflejando el cálido resplandor del sol poniente. «Entonces, vamos a construirla bien esta vez». Meses después, la casa se sentía viva de nuevo. Las paredes resonaban con risas, la cocina olía a tortitas los sábados por la mañana, y el futuro ya no se sentía como una carga, sino como una promesa. Miguel nunca dejó de intentarlo. No trató de borrar el pasado, lo reconoció, aprendió de él y mostró su amor no a través de grandes gestos, sino a través de una coherencia tranquila. Las niñas crecieron rodeadas del tipo de amor que Elena solo había soñado una vez. Firme, paciente e inquebrantablemente real. Una noche, mientras los cuatro estaban sentados junto a la ventana viendo la lluvia caer suavemente afuera, Elena se volvió hacia Miguel. Su voz apenas un susurro. ¿Alguna vez piensas en lo diferentes que podrían haber sido las cosas? Él asintió. Todo el tiempo. Pero luego te miro a ti y a ellas, y me doy cuenta de que no cambiaría nada. Porque si no te hubiera perdido una vez, no sabría cómo luchar para mantenerte ahora. Ella sonrió a través de las lágrimas que no se molestó en ocultar. No solo regresaste, Miguel, dijo. Finalmente llegaste. Él extendió la mano ahuecando su rostro, su pulgar limpiando una lágrima. Y nunca me iré de nuevo. Afuera, la tormenta amainó, dejando el mundo limpio y en silencio. Adentro, Elena apoyó la cabeza en su hombro mientras sus hijas se acurrucaban a su lado, y por primera vez en mucho tiempo no había miedo, ni ira, ni dolor, solo paz. El tipo de paz que llega después de las batallas más duras. El tipo que se siente como hogar.